Hay un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, desde el versículo 13 al versículo 21, en donde se presenta a Jesús que va de camino y se encuentra con una persona que le pide que por favor interceda ante su hermano para que le dé parte de la herencia. Y ahí Jesús dice: ¿quién me ha puesto a mí como juez? ¿Quién me ha puesto a mí para cumplir con esta misión? Y después da un dicho, una sentencia, un logión, y cuenta una parábola que nosotros conocemos comúnmente como la del rico insensato, un hombre que ha logrado una buena cosecha y dice: bueno, ahora vamos a construir silos para guardar todo esto y a darme buena vida. Y el Señor dice que este pobre hombre esa misma noche se muere, y de qué le sirve todo lo que ha ganado. Y termina: esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Hay varios géneros literarios que se dan cita en este pequeño pasaje: una historia, un diálogo, una sentencia, una parábola y una nueva sentencia. Todo esto enmarcado en el gran género literario Evangelio, que es todo el libro. Evangelio, buena noticia, propuesta de salvación. Algunos le dan tanta importancia a las logias, a los dichos, a las sentencias, que muchas veces dicen que tal vez todo lo otro es simplemente un artilugio literario, una recreación o una creación literaria para darle contexto a el dicho. Y el dicho central aquí sería el que está en el versículo 15: cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Muchas veces se ha dado a lo largo de la historia del cristianismo que hay personas o grupos que identifican pobreza con virtud y riqueza con criminalidad o con vicio. No creo que siempre sean sinónimos estas cosas. Y sobre todo los que seguimos la línea agustiniana, en esto tenemos mucho cuidado, porque Agustín en sus sermones más de una vez tocó el tema de los pobres orgullosos. Y dicen que lo que hace a la persona virtuosa o pecaminosa no es la posesión o no de bienes, sino la forma en que administra esos bienes o en la que los desea. Por ejemplo, un pobre que desea de forma avarienta tener posesiones sería mucho peor que un rico humilde. Dice Agustín por ahí que no son el oro y la plata los que hacen malos o buenos a las personas, sino que son las personas malas las que, al usar mal el oro y la plata, empeoran en su mal. Y en cambio las personas buenas, que por ahí tienen oro y plata, con el buen uso de eso, se hacen más merecedoras aún del paraíso. Y pone como ejemplos a Abraham, a Job, que eran ricos y sin embargo eran virtuosos. La virtud en Lázaro no está en la pobreza, porque la pobreza de Lázaro no es una pobreza voluntaria, es una pobreza existencial. Vaya a saber por qué Lázaro era pobre. La parábola no lo dice, pero sí sabemos que Lázaro no elige eso, y él desearía saciarse con las migajas que caen de la mesa del rico. Pero yo creo que lo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de interpretar esta sentencia es el tema de la avaricia. La avaricia, el deseo de satisfacción, no es lo que nos planifica como personas.
San Bernardo, por ejemplo, decía que el avaro vive pobremente por temor a la pobreza. Entonces uno podría aparentemente ser pobre, pero en el fondo, por ser avaro, es pobre, no por desear compartir con otros lo que tiene. Un empresario no puede darse el lujo de ser pobre o vivir en la pobreza. Necesita conseguir bienes para hacer nuevos emprendimientos, para dar trabajo a otros. Por eso, la pobreza en sí misma no es buena, la riqueza en sí misma no es mala. El tema es qué hacemos con esto. Lo que sí es escandaloso es la asimetría en la distribución de los bienes, en que pocos ricos tengan cantidades y cantidades de bienes que no les alcanza la vida para gastarlos y disfrutarlos, y otros que no tengan prácticamente nada. Creo que el tender a una pobreza voluntaria es algo que el Señor nos aconseja a todos los que queremos seguirlo más de cerca. Por eso los invito a rezar con el Salmo 89. Enséñame, Señor, a calcular mis años para adquirir un corazón sensato. Enséñame, Señor, a calcular mis años para no atesorar de más y tampoco pasar necesidad.